conectan pues puntuales. Eh, Tuve que salir, por eso es que estoy llegando hasta este momento para dar la clase. Entonces, vamos a iniciar de una vez, ya vamos tarde. Respecto, bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana y pues un gusto saludarlos a todos, al menos por esta vía virtual. Solo les encargo el micrófono, a menos que vayan a hacer alguna pregunta, levanten la mano, pregunten ahí con mucho gusto. Pero siempre mantenerlo apagado porque a veces se cuelan eh, fo- conversaciones que no tienen nada que ver con la clase y al final distraen. Cuestiones previas a la clase, miren, eh, para los que son observadores y para los que no, esperemos que pues lo que se está viendo ahorita en el país en el tema electoral se solucione, que la segunda vuelta sea el 20 de agosto, independientemente si nuestro candidato está ahí en esa segunda vuelta, pero yo creo que no le hace un flaco favor a la democracia que se judicialice el sistema electoral. Eh, Miren, ustedes que son estudiantes de Derecho, siempre estén pendientes de todas las noticias, vean las resoluciones, analícenlas, tengan su propio criterio. Así se va formando uno su criterio. Tal vez a muchos no les interese tanto el tema, pero créanme que en el transcurso de la carrera o ya para muchos estos temas son apasionantes. Entonces, esperemos que el caos que está ahorita, ese pequeño caos, no pase a mayores. Eso es lo primero. Lo segundo, las notas. Solo estoy esperando que me habiliten para poder subirlas. Eh, Actualmente, pues, todavía no puedo subirlas por lo mismo, porque no se me ha habilitado la plataforma. Y tercero, si ustedes en su clínica civil van a hacer un tema parecido a un protocolo, pero ahí es un prontuario de demandas. No sé cómo se los dejó su profesor. En el caso de derecho notarial, pues vamos a hacer un protocolo. Eso creo que en la primera clase lo hablé, pero todavía no lo había mencionado porque no nos había llegado el plazo. Entonces, esta semana eh, vamos a llevar a cabo, les voy a trasladar las instrucciones para que lleven a cabo el protocolo. Va a ser un protocolo con pocas escrituras, pero siento yo que es mejor hacer esas pocas, pero que uno lo haga, que lo haga bien a estar copiando, pegando, copiando y pegando 30, 50 escrituras y uno no va a aprender nada, solo va a aprender a copiar y pegar. Pero nada más. Esta semana les voy a trasladar las instrucciones, va a ser para noviembre el protocolo, para la primera semana de noviembre, eso es la fecha tentativa, pero con nuestra actual coyuntura, no sé si va a cambiar por otro tema, pero si no pasa nada extraño, pues va a ser para la primera semana de noviembre el protocolo. Les voy a enviar las instrucciones a través de Classroom para que las analicen. Si tienen alguna duda, la otra clase, pues ahí resolvemos cualquier duda que tengan respecto a eso. Entonces sería en noviembre. Tienen bastantes eh, tiempo para poder trabajarlo. Como les digo, no voy a dejar algo tan grande, pero sí algo más concreto y con mayor sustancia. Según mi opinión, puede ser que no, uno no tiene la verdad absoluta de nada. Entonces, este tema que vamos a ver hoy está muy aparejado con lo que hemos visto, pero lo dejé aparte, no lo quise incluir en el primer parcial porque siento que sí es necesaria una clase aparte para poder entenderlo mejor, porque además de la función notarial que usted va a tener eh, elaborando el documento respectivo, también tiene otras diligencias que son importantes entender para que usted preste una labor notarial adecuada. Son los documentos provenientes del extranjero. Por supuesto, son esos documentos que tienen relevancia jurídica, no cualquier documento. Cuando hablábamos al principio de documentos, hablábamos que es cualquier información que esté contenida en un soporte físico. Ahora está digital. Pero es una información, pero no toda esa información tiene importancia o relevancia jurídica. Entonces estamos hablando que esos documentos provenientes del extranjero son aquellos que se deben de inscribir en algún registro o van a surtir efectos legales.
Otra cuestión, compañeros, fíjense que hoy lamentablemente tuve que llevar la clase en otro ambiente, entonces si se escucha mucho ruido, mil disculpas. Normalmente creo que no se escucha tanto, entonces ahí mil disculpas. Y no sé, también no les he preguntado todavía si se escucha bien la clase. ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado, se escucha bien. Muchas Sí se gracias. escucha bien, Nick. Si es que estoy algo lejos, entonces a veces la señal falla. Entonces seguimos con la clase. Son esos documentos públicos que vienen del extranjero, pero ahí hay que dividirlos en dos grupos. Esos documentos que vienen del extranjero, pero son autorizados por funcionarios públicos o notarios extranjeros. Esta es una. O puede ser otro grupo que son documentos públicos autorizados por funcionarios diplomáticos, consulares guatemaltecos, que están notarios, por supuesto, o notarios guatemaltecos en el extranjero. Entonces, tenemos que entender que hay dos grupos de documentos que vienen del extranjero y cada uno tiene un diligenciamiento y un tratamiento diferente en su proceso. Ya en el final, pues al final es lo mismo. Esto lo tenemos regulado en el capítulo 4 del artículo 37 al 44 de la ley del organismo judicial. En este caso, en esta clase, pues lo que vamos a ver mayormente es la ley del organismo judicial. No tanto el código notarial. Por supuesto, el código notarial nos habla de cómo redactar, pero este tipo de documentos, la ley que lo regula es la ley del organismo judicial. Es una ley de suma importancia que ustedes la puedan manejar. No solo en la clase de notariado, porque en este día, pues es lo que hoy nos importa, pero es una ley que también se puede utilizar. Se utiliza en derecho penal, derecho laboral, derecho civil, derecho mercantil. Solo me permiten un momento. Ahorita regreso. Ahí estamos, ya regresé, disculpe. No se escuchaba porque no estaba platicando. Entonces, regresamos ahí, disculpen tanta interrupción. Entonces tenemos que dividirlo en dos grupos.
Y lo voy a explicar grupo por grupo, así que no se preocupe. Tenemos el primer grupo, que son los autorizados por funcionarios públicos o notarios extranjeros. ¿Qué ejemplo se puede dar de estos documentos? Puede ser documentos que documentan un acto, hecho o contrato susceptible de ser inscrito en los registros públicos del país. Es importante esto de que sean susceptibles de ser inscritos en el país. Tenemos un ejemplo de un certificado de nacimiento, un matrimonio, un mandato, una compraventa. Por el hecho de que una persona esté en el extranjero no significa que sus derechos civiles se hayan suspendido o hayan terminado. Yo me acuerdo que les ponía el ejemplo del recluso que se casaba y les preguntaba si se podía casar y la respuesta de la mayoría era sí, se puede casar. ¿Por qué? Porque él continúa teniendo sus derechos civiles. Entonces también es una forma de analizarlo para las personas que están en el extranjero, ya sean guatemaltecas, que estén allá por estudio, por trabajo o por migrar, que es lo que mayormente está sucediendo ahora. O también extranjeros que tengan algún negocio en Guatemala y quieran otorgar algún instrumento, algún documento. Para eso es que se llevan a cabo estos documentos que vienen a Guatemala provenientes del extranjero, que traen consigo alguna obligación o un hecho que es relevante para los derechos civiles de esa persona. Puede ser que quiera comprar y él está en Estados Unidos, entonces envía un mandato para comprar. Puede ser que se casó en el extranjero y decide inscribir ese matrimonio también en Guatemala. En el caso de, lamentablemente, el montón, el número de migrantes que perdieron su vida en México, guatemaltecos, a ellos hay que inscribirse su defunción también. Entonces viene también una defunción, varias defunciones de México, y son documentos que provienen del extranjero y que inciden, quieran o no, inciden obligatoriamente en los derechos civiles de esa persona, como es la muerte, como es un nacimiento, como es un matrimonio, como es un poder que se envíe, como puede ser una compraventa que se lleva a cabo en otro país, pero de un bien que está situado en Guatemala. Entonces, te tiene que enviar ese documento para que aquí surte efecto jurídico, porque si no se envía, aquí no tenemos conocimiento y por lo tanto sigue teniendo la misma, sigue estando en el mismo estado, valga la redundancia, antes de que se haya otorgado ese instrumento. Entonces, por eso es importante los documentos provenientes del extranjero. ¿Cuáles son los requisitos de estos documentos? El primero, que deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pases de ley, le coloco estos asteriscos al pases de ley. Si están en idioma extranjero, deben ser vertidos al español. Recuérdense que el artículo 143 de nuestra Constitución pues regula que el idioma oficial es el español. Entonces, si está en otro idioma que no sea el español, tiene que ser vertido al español mediante un traductor jurado. Aquí sí se aplica el traductor jurado. Pues el traductor jurado no es un auxiliar del notario, él no comparece a la escritura, él lo único que hace es traducir el documento. Uno tiene un mandato que está en inglés, se lo lleva el traductor jurado lleva a cabo la traducción, se lo regresa a uno el documento junto con la traducción y ahí se acabó el actuar de dicho traductor. Hasta ahí. Y también, después de haber pasado esos pases de ley, después de haber sido traducido si venía en otro idioma, tiene que ser protocolizado por el notario. En teoría, hasta este momento es que el notario tiene participación en los documentos provenientes del extranjero. En teoría. Pero lo que va a pasar es que usted, desde que le llega el documento, puede ser que lo lleve al Ministerio de Relaciones para los pases de ley, lo lleve a traducir. Entonces, desde antes usted como notario ya tiene relación con esos documentos provenientes del extranjero. Y les hago esta pregunta. ¿Pases de ley o apostilla? ¿Ustedes qué consideran? Tengo entendido que la apostilla es
la fe que da el Estado de que la firma que calza algún documento de origen público fue puesta efectivamente por un funcionario debidamente registrado. Pero los pases de ley hacen también lo mismo, son legalizaciones de la firma. O sea, los dos documentos hacen fe de que es el funcionario el que legalizó la firma. Y es la apostilla, licenciado, buenos días. Para utilizarse documentos que se legalizaron en Guatemala y rectificar y saber que se van a utilizar fuera de, es necesario que lleve la apostilla en los países que aplique y que se encuentren dentro del convenio de la Haya, porque quienes no, hay que mandarlos al consulado del país que se encuentre acá. Esa es la respuesta. La respuesta es, dependerá si ese país es miembro de la convención de la apostilla. Le voy a decir la convención de la apostilla porque es un nombre más largo. Entonces, dependerá si van pases de ley o apostilla, si ese estado es parte del convenio. Si es Estados Unidos, si ese documento viene de Estados Unidos, pues ahí lo que se va a utilizar es la apostilla, o cuando venga el documento, usted lo que va a ver es la apostilla. Pero si es otro país como Cuba, que no es miembro del convenio, ahí obligatoriamente tiene que llevar pases de ley. Cuando usted recibe el documento y también cuando usted envía un documento guatemalteco al extranjero, tiene que llevar pases de ley. Cuando ese estado no sea parte de la convención. Esta convención es del 61. Sin embargo, Guatemala hasta 2016 fue que la ratificó. Entonces, hasta antes de esta fecha y 6 meses después, todavía de 2016, todavía todos los documentos se tenían que llevar con pases de ley, que implican un poquito más de trabajo. Ahorita les voy a explicar cómo van estos pases de ley, que son los más, si entiende uno los pases de ley, la apostilla, pues ya, ya se va a entender más práctico. Entonces, dependerá usar pases de ley o apostilla si el estado donde viene el documento o a donde va es parte de la convención. Eso es la única diferencia en este caso para utilizarlo. En este momento, si no estoy mal, son 125 estados partes de la convención. Igual ahora el sistema de apostillas del Ministerio de Relaciones Exteriores solo se hace mediante de forma virtual. Entonces, ahí mismo cuando usted llena la solicitud para que le apostillen, le dan el número de países que son parte del convenio. Entonces es más sencillo, ni siquiera hay que andar buscando uno. Ahí mismo le da el listado. Pero normalmente uno donde más trabajan es en Estados Unidos porque es el país donde más guatemaltecos encontramos en el extranjero. Entonces ahí no hay pierde. Estados Unidos sí es parte de esta convención. Licenciado, disculpe, yo tengo Cuente. una duda, porque dice que yo trabajo mucho con el sistema de relaciones exteriores, pero póngale un documento Haití, es un país que sabemos que no entra dentro del convenio de la Haya y que tampoco existe consulado en Guatemala. Ujú. Entonces, al momento de querer utilizar el documento en el extranjero, asumo yo que tendría que mandarse al consulado de algún país vecino. Me- Ahí dependerá qué consulado de un país vecino esté ahí, el más cercano que tenga. Porque fíjese que yo, por lo menos ahorita, tengo así a grandes rasgos un problema. Necesito unos certificados para Haití, pero Ujú. como aquí no hay consulado, me pidieron que lo consularizara en el consulado de Panamá y que del consulado de Panamá lo mande a Panamá al consulado de Haití que se encuentra ahí para que ahí lo puedan legalizar. Es el más cercano. Sí, Sí, es que ese es el problema de cuando no están en esta convención, porque es igual el mismo caso de Cuba. Guatemala no tiene consulado ahí. Pero ahí está más fácil porque México parece que sí tiene. Entonces queda más cerca, pero Panamá sí está algo más retirado. Pero en el caso que expone la compañera, cuando no hay un consulado y no está, y no es parte de la convención, lo que se tiene que hacer es eso, buscar el consulado más que exista en ese país y que sea más cercano también a nosotros. En este caso, Panamá. Entonces continuamos con la clase. Este fue ratificado hasta el 2016. Imagínese tantos años donde usted tenía que llevar a cabo los pases de ley.
Y aquí está a grandes rasgos los pases de ley. Y aquí explico, si el Estado donde proviene el documento no es miembro de la convención, aquí solo hablo de documentos que vienen, no estoy hablando, porque estamos hablando de documentos provenientes del extranjero. Pero es la misma situación si usted va a enviar un documento. Se debe utilizar la legalización de documentos públicos, pases de ley, así se conoce, para asegurar la autenticidad y legitimidad del documento. Lo que pasa es que puede ser que ese documento se lo haya autorizado un notario público extranjero, pero si viene el documento que dice lo autorizó el notario tal y tal, notario público tal y tal, no hay certeza en el país de que esa persona que autorizó el documento en realidad sea un notario. Ese es el inconveniente. Entonces, como no hay certeza de que esa persona es notario, él acude ante su autoridad superior, que muchas veces es el secretario de Estado, de ese Estado, para que legalice la firma de ese notario. Ese secretario de Estado le legaliza la firma. Usted con ese documento tiene que acudir al consulado del país al que se dirige el documento, en este caso Guatemala. Tiene que acudir si hay consulado, como le decía, como hablábamos con la compañera, si hay consulado, si tiene esa suerte. Acude al consulado del país al que se dirige el documento, el cónsul en ese extranjero legaliza la firma de esa autoridad del otro país extranjero. ¿Y qué es lo que va a decir la legalización? Que esa persona sí es el secretario de Estado de tal país. Entonces el cónsul legaliza la firma de la autoridad pública, que legalizó la firma del notario funcionario. ¿Vieron? Son varias legalizaciones. Y se envía el documento a su destino, en este caso a la República de Guatemala. Ya estando aquí el documento, como se entiende que no hay y no son parte de la Convención de la Haya, de la apostilla, pues lo que tiene que hacer usted es llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ahí legalicen la firma del cónsul. Entonces ese Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un departamento de auténticas, da fe de que el cónsul guatemalteco en el extranjero es él. Al final es él. Sí, tal persona era el cónsul en ese momento que se legalizó la firma. Y estos son los pases de ley a grandes rasgos cuando viene un documento del extranjero. Por supuesto, tenemos la ventaja que ya hay pocos. Bueno, la verdad es que son 125, hay bastantes países que todavía no han firmado la convención. Sin embargo, con los que uno más trabaja ya tienen ratificada la convención y son parte de la misma. Y eso es una bendición. Esta es la legalización que hizo una autoridad de este estado de Estados Unidos, donde habla que la firma de la persona es del notario público de ese estado. Él está dando fe que el notario público es parte del estado y está autorizado por el estado. Este es un ejemplo. Después usted lo lleva con un cónsul guatemalteco, porque es que aquí va a venir el documento. Y cuando viene lo tiene que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores pues certifica que esta persona es el vicecónsul de Guatemala en ese estado. Y esto es lo importante de estas legalizaciones. No asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento, y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia. Cuando vimos las legalizaciones de firma, yo les explicaba que el notario no tiene responsabilidad por el fondo, únicamente da fe de que esa persona es la que firmó. Y es lo mismo con esta legalización de firma. Lo único que va a dar fe cada legalización es que sí fue el funcionario, sí, que primero que existe es un funcionario y que ocupa tal cargo. Eso es con los pases de ley. Entonces, en el entendido que el documento vino, usted lo llevó a cabo los pases de ley, terminó con esto y está en inglés, posteriormente lo tiene que traducir al español.
Pero como también hablamos que hay otra posibilidad, que es la apostilla. Es un certificado que acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local en el país que se ha emitido. Es lo que decía el primer compañero que habló. Que acredita la autenticidad de la firma del funcionario local del país en que se ha emitido. Y esto es importante, únicamente se puede extender por un estado que es parte del convenio para que el documento respectivo surta efectos en otro estado que también es parte. Y el nombre correcto es el convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. Y esto fue acordado el 5 de octubre del 61. Pero si analizamos la apostilla conforme a los pases de ley, en realidad lo que estamos evitando es que se lleve el documento al consulado. ¿Por qué? Porque con la apostilla el documento va a ser autorizado por funcionario notario extranjero. Lo lleva ante el secretario de Estado, digamos, de ese estado, y él va a legalizar dicha firma. Con esa legalización también se otorgan la apostilla. Entonces, cuando usted lleva a cabo la apostilla, ya no tiene que llevarlo al consulado de Guatemala más cercano. Cuando se envía el documento y usted lo tiene en las manos, ya no hay que llevarlo tampoco al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, se está evitando estos dos pasos, llevarlo al consulado y que venga y que después llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque con la apostilla se inhibe estos pasos. Ya se está dando fe mediante la apostilla que el funcionario, pues, es el funcionario que está legalizando la firma. Esto beneficia mucho en el caso que no haya consulado en ese país, pero sí hay convenio, sí ratificó el convenio de la Haya. Entonces beneficia mucho eso. Hubo en otros casos, cuando es en Estados Unidos, que los consulados están en Los Ángeles, Nueva York. Entonces, nuestro compatriota pues está en Alaska, digamos. Imagínese viajar tanto o enviar sus gastos que tiene que llevar para acudir al consulado guatemalteco. En cambio, con la apostilla lo que se evita es eso, buscar el consulado guatemalteco. Les voy a dar este ejemplo de una apostilla, pero es una apostilla que se envió creo que a México. Si se dan cuenta, esto es un certificado de nacimiento. Y lo que hace esto es legalizarle el registrador civil, el RENAP, legaliza la firma del registrador del municipio. Entonces va con la firma legaliza. Aquí tenemos los timbres, los 5 quetzales, los 10 quetzales en timbre fiscal. Y esto es una apostilla. Entonces, desde el momento que nosotros legalizamos la firma de la autoridad que nos está extendiendo el documento, el Ministerio de Relaciones del Exterior nos emite la apostilla y ya no tenemos que buscar el consulado del país al que se va a ir. Porque eso es lo que sucedía antes. Teníamos que ir al consulado respectivo para que ahí legalizaran la firma del ministerio. Y después tenía que la persona que recibía el documento acudir al ministerio respectivo, Relaciones Exteriores, o secretario de Estado, como es en Estados Unidos. En cambio, con la apostilla, usted envía el documento o lo recibe y ya está listo para protocolizarse. Si viene el idioma español, si no, pues lo traduce antes. Pero esta es la apostilla. Es un formato que está también estipulado en la convención. Por supuesto, va a cambiar el idioma. Lo que no puede cambiar es el título, que está en francés. Esto no puede cambiar. Demás escudos, idioma. Si viene de Estados Unidos, pues va a venir en inglés. Y cuando se hace la traducción jurada, se tiene que traducir el documento, la legalización de la autoridad, y se traduce también la apostilla. Ahora, si viene de España, digamos que es un país que está dentro de la convención, pues viene con la apostilla y ya es listo para que usted lo protocolice.
se evita ir al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la persona también evitó ir al consulado guatemalteco en España. Entonces esa es la ventaja de la apostilla, que le excluye pasos. Pero al final los pases de ley y la apostilla tienen el mismo fin: dar autenticidad y certeza de la calidad del funcionario que está legalizando las firmas respectivas. Pero además, si viene con los pases de ley o con la apostilla, el documento todavía no es eficaz. Necesita más requisitos para que pueda ser eficaz, por lo menos en la República. Primero, si viene en idioma inglés u otro idioma, tiene que ser traducido al español por un traductor jurado autorizado por el Ministerio de Educación. Y si del idioma pues no hay un traductor jurado que esté autorizado en la República, puede ser traducido bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas, y se legaliza la firma de ambos. Y además tiene que protocolizarlo, o sea, como notario. Protocoliza todo el documento que viene, si trae pases de ley, los pases de ley, si trae la apostilla, si trae traducción, la traducción, todo eso comprende el documento para que usted lo pueda protocolizar. Cuando vimos la protocolización, les hablaba que habían protocolizaciones por mí y ante mí, por mí, ante mí y ante mí. Y dependía de quién mandaba a llevar a cabo la protocolación. En este caso estamos ante una protocolización que la ley exige, que es el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, donde habla de los pases de ley y la traducción, a una cuestión importante. En el artículo 37 habla de que para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí, si ustedes tienen la ley a la mano, háganle el apunte, que solo son legalizados si los estados no son miembros de la convención de la apostilla. Caso contrario, no tienen que ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. O las leyes ya traen la anotación, pero si no la traen, pues ustedes háganle la anotación. Entonces hablamos del artículo 38, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos públicos que proceden a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe al notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Aquí creo que tenemos que ser claros que estos documentos tienen que tener esa calidad, que tengan que ser inscritos en algún registro. Si no deben ser inscritos, no tiene por qué protocolizarse el documento. Se puede protocolizar, pero ya no es por mandato legal. Es porque la persona se lo pidió. Y ojo con eso, porque cambia totalmente la protocolización. Ya hablamos de una protocolización del Código Notariado, no de la Ley del Organismo Judicial. Como hace poco me mandaron, un cliente de Estados Unidos me mandó un convenio. Él me decía que era una sentencia de patria potestad. Decía que la verdad es que no porque a veces la gente nos explica bien. Entonces cuando vi el documento, lo que era un convenio de relaciones familiares. Y él me decía, lo quiero protocolizar para inscribirlo en el RENAP. Pero ese convenio de relaciones familiares no tiene por qué escribirse en el RENAP porque no modifica en ningún sentido la facultad que tienen ambos padres sobre el niño. Si fuera patria o pérdida de patria potestad, ahí sí. Pero como es un convenio voluntario hecho en una corte de Estados Unidos de relaciones familiares, no tiene por qué inscribirse. No se inscribiría. Entonces eso lo explicaba él. Que no todo documento proveniente del extranjero, aunque tenga efectos jurídicos, se tiene que protocolizar. ¿Por qué? Porque no siempre se tiene que inscribir.
Y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de recibir algún documento. Por supuesto, si es una compraventa, ahí sí. Si es un certificado de función, si es un certificado de nacimiento, porque nació un niño en el extranjero, pero el papá quiere que, o la mamá quieren que también esté inscrito en Guatemala, envían el certificado de nacimiento y se inscribe el nacimiento del menor. O pudo ser que estaban de viaje y el niño nació fuera del país. Pero para ser inscrito necesitamos la constancia que nació, y la constancia que nació es un certificado de nacimiento del extranjero. Y para eso tiene que ingresar con pases de ley o con la postilla, se protocoliza y se inscribe en el RENAP para el nacimiento de la persona. Pero por supuesto ahí se tiene que inscribir porque le estamos dando nacimiento y desde ahí ya la persona tiene esos derechos y obligaciones y esa capacidad civil relativa. Entonces se protocoliza. Aquí les dejé un ejemplo de una protocolización para los que no mucho habían entendido. Esto ya está empastado y lo dejé para que se mire de mejor manera cómo va inserto dentro del protocolo. Ese ya está empastado. Esta es el acta de protocolación. Aquí está el documento, aquí ocupa folios y aquí está otra escritura. Entonces, esto para que ustedes miren de mejor manera cómo está. Y este sí tenía pases de ley. Aquí está el documento original, aquí está la legalización, aquí está la del cónsul, la del Ministerio de Relaciones Exteriores, la traducción. Por eso les puse eso porque es bastante. Y este es un ejemplo de una protocolización. Les puse una sencilla. Pues recuérdense que ustedes tienen que cumplir requisitos y su estilo para redacción pues ya quedará al criterio de cada quien, siempre que cumpla con requisitos. En la Ciudad de Guatemala, el día 8 de julio de 2023, por mediante mí, mi nombre, en cumplimiento de la ley, proceda a protocolizar un documento proveniente del extranjero conforme con las siguientes cláusulas. Hay notarios que en vez de colocarle en cumplimiento de la ley, colocan en cumplimiento del artículo 38 de la ley del organismo judicial, pero colocarle en cumplimiento de la ley está bien. Primera, y se dan cuenta es por mí, ante mí también el otorgamiento. El 15 de mayo de 2023, en la ciudad de Estados Unidos, certificó el certificado de función del difunto tal y tal, el que consta en 7 hojas de papel bond simple. Entonces aquí lo que estaban enviando es un certificado de defunción. ¿Por qué van a enviar un certificado de defunción? Porque desde que la persona fallece también existen otros derechos y obligaciones, como pueden ser de sus familiares de heredar. Puede ser que sea beneficiario de algún seguro, entonces hay que hacer constar su fallecimiento y se tiene que inscribir en el RENAP. En virtud del anterior, procede a protocolizar el documento identificado en la cláusula anterior, el que pasa a formar los folios del 7 al 13 del registro notarial a mi cargo, quedando entre las hojas de papel sellado. Ese es el número de hojas. Si se dan cuenta, la protocolación que vimos anteriormente es de la misma manera. Hay otros notarios que en este tipo de protocolaciones, en el mismo cuerpo del instrumento público, colocan que dan fe que el instrumento al que está afecto el acto contrato fue pagado en el original. Sin embargo, esta es una obligación que impone la ley del organismo judicial, pero no se la impone para que usted la redacte en el instrumento público, se la impone en el testimonio a la parte interesada. Entonces, ¿lo puede colocar? Sí, pero está trabajando de más porque la obligación es en el testimonio a la parte interesada. Leo íntegramente lo escrito, integrado su contenido, objeto, validez y demás efectos reales, así como obligación de la escritura pública, el registro civil de la... Lo acepto, ratifico y firmo. No le doy lectura total al documento porque perdería bastante tiempo, entonces lo parafraseo un poco. Pero ustedes en su material, pues ahí lo pueden leer tranquilamente. Entonces, este es un modelo de una protocolización de un documento que proviene del extranjero. Y se dan cuenta, está autorizado por un notario público extranjero. Se autoriza por mí ante mí. Pero también hay obligaciones posteriores. Como cualquier instrumento público autorizado dentro del protocolo, hay dos obligaciones que son generales. Primero,
entregar un testimonio a la parte interesada y extender el testimonio especial cubriendo el timbre notarial. Aquí sería 10 quetzales por la protocolación. Pero además hay otra obligación, que es dar el aviso al Archivo General de Protocolos dentro de 10 días. Esta es una obligación que no impone el Código Notarial, la impone el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. Por eso les digo que es muy importante manejar bien esta ley. Y regula el artículo: los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolación que hagan de acuerdo con esta ley. Y eso es importante, solo las protocolaciones que hagan de acuerdo con esta ley, es decir, de documentos provenientes del extranjero. Y ahí le regula los requisitos que tiene que traer el funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes, y los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolación. Y el último párrafo de este artículo lo regula. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación al testimonio especial y al registro de poderes. Entonces, además de los 2 testimonios que usted da en manera general, sí, la multa es de 25 quetzales y la multa está establecida en esta ley del organismo judicial. Pero es la misma multa por dar un aviso, testimonio extemporáneo, que tenemos en el 101 del Código Notarial. Si estoy mal en el artículo, me disculpa. Entonces, estas son las obligaciones posteriores a las 2 que siempre tenemos por el ejercicio, por cartular. Se agrega este aviso que hay que dar. Entonces, aquí ya tenemos 2 contraseñas que nos van a dar, dos constancias que nos van a dar. Primero, por entregar el testimonio especial, y segundo, por el aviso. Y tenemos que guardar esas 2 contraseñas y agregarlas a los atestados. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Y aquí les doy el ejemplo del documento que proviene del extranjero. Por supuesto, es una copia, no es el que consta en el protocolo. Pero si verifican aquí están las estampillas fiscales. Aunque es algo redundante la pregunta, pero ¿por qué creen que están aquí las estampillas fiscales? Es Licenciado, por si se le hacen perforaciones para meterle un fastenerle. No, cuando hablábamos de los testimonios a la parte interesada, en la razón del testimonio se cubría el impuesto al que está afecto Es para cubrir el impuesto. Entonces, cuando vienen documentos del extranjero, usted las estampillas no las va a pegar en el testimonio, las va a pegar en el documento original. Y ese documento original va a quedar en el protocolo. Entonces, esta también es otra diferencia entre el testimonio de cualquier otra escritura o instrumento público a un testimonio de un documento que venga proveniente del extranjero. Me había hablado otra compañera, no sé qué me iba a decir. Dígame. ya no, licenciado, le iba a decir lo mismo que la compañera. Es por eso, se cubre en el original. Y por eso es que este es un ejemplo de un testimonio, por eso es que el notario da fe que el impuesto fue pagado, porque en realidad cuando usted entregue el testimonio a la parte interesada, ellos en realidad no van a ver que el impuesto fue pagado. Se tienen que tener... Todo el micrófono, por favor, compañeros. Entonces, por eso el notario da fe que el impuesto fue pagado en el original, porque el original va a quedar dentro del protocolo. Entonces, por eso en el testimonio usted solo da fe. El tema, ya pasaron asistencia, el tema es apostilla. Les voy a dar unos 2 minutos para que vayan a llenar su asistencia. El tema es apostilla, por favor.
Que por cierto, hoy no nos pudo acompañar el Javier Ruiz, que es el auxiliar normalmente. Entonces nos está haciendo el favor de apoyarnos la compañera Jamie del CISA, así que muchas gracias a ella y ya pasó la asistencia para que todos sepan. Entonces, el tema va a ser apostilla. Tienen tiempo para ir a llenar su asistencia y pues, continuamos con la clase. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe, ¿cuál dijo que era el nombre del tema? Apostilla. Iba a colocar como tema documentos provenientes del extranjero, pero siento que era muy largo, entonces apostilla. Más concreto y es un tema bastante importante. Entonces, si se dan cuenta, que el testimonio es un testimonio igual que cualquier otro testimonio. Usted va a decir que es el testimonio del instrumento. Aquí le coloqué instrumento público, porque la protocolación no es una escritura pública, sino es un instrumento público. Sin embargo, en la práctica se acostumbra que lo nombren indistintamente como escritura o instrumento público. Muchos notarios lo hacen como escritura pública y la verdad es que no le va a generar ningún inconveniente, aunque técnicamente es un instrumento público. Te autoricé en esta ciudad en tal fecha y para entregar al señor, siendo un número, sello y firma en 5 hojas, siendo, y ahí describo las 5 hojas. Y eso es lo importante y lo diferente de este testimonio, que usted da fe que el impuesto que graba el acto fue pagado en el documento original y asciende a la cantidad de 2 quetzales y se pagó adhiriendo un timbre fiscal de valor de 2 quetzales número. Esta obligación de colocar el número de registro no es una obligación ni de la ley de organismo judicial ni del código notarial, es una obligación de la ley del timbre, de ley del impuesto del timbre fiscal y papel sellado. Es el artículo 19 del reglamento de la ley, si no estoy mal, el artículo 19 del reglamento. Esta obligación de escribir el timbre es una obligación de esa ley. No es ni la ley del organismo judicial ni del código notariado. Entonces, esto es lo que va a cambiar con un testimonio de la parte interesada. Y aquí se describe el impuesto, pero se da fe que fue pagado en el documento original. Y la fecha, firma y sello del notario. En los testimonios es importante, ahí no va ante mí ni por mí ante mí, ahí solo firma y sella, para que lo tomen en cuenta, porque todavía a veces lo ponen, solo firma y sella, nada de por mí ante mí, ni ante mí. Y otra cuestión, en este caso de testimonios, cuando hablamos del impuesto, hablamos que se puede pagar por medio de especies fiscales, en efectivo, que se hace mediante el uso de declaraguate. En este caso de documentos extranjeros no se puede utilizar ese sistema de declaraguate. Tiene que ser pagado mediante especies fiscales. Esa es una obligación, porque así lo regula la ley del organismo judicial. Lamentablemente es una ley que ya tendría que ser modificada, porque en el caso de un testimonio especial que paga 2 quetzales, pues no hay problema. Pero si viene una compraventa que paga 5,000 en timbre fiscal, ya se imaginan la cantidad exagerada de estampillas que hay que colocar. ¿Y qué pasa cuando el documento es de 2 páginas, de 2 hojas, y hay que colocar 5,000 estampillas? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Creen que quepan en las 2 hojas? No cabría. Entonces, ¿cuál sería la solución que usted daría? Pues yo tengo entendido que la ley del timbre establece que usted puede pagar el impuesto hasta un máximo de 3,000 quetzales. Si es de 3,000,
3,000 quetzales con un centavo en adelante, le obliga a que se haga el pago del impuesto a través de un formulario de Declaraguate, que es Claraguate. un pago IVA contratos, creo que se llama. Lastimosamente no aplica en documentos provenientes del extranjero. Ese es el problema. Lo de 3,000 en adelante está perfecto, pero en documentos provenientes del extranjero aplica la ley del organismo judicial por su especialidad. Entonces, en ese caso, cuando sean tantos especies fiscales, lo que se hace normalmente es agregar más hojas en blanco al documento. Entonces, el documento tiene 2 páginas bond y usted le agrega más hojas bond y ahí va cubriendo el impuesto. Eso es lo que se hace. Porque lamentablemente, pues, es una ley que ya tendría que ser modificada en el organismo judicial, al menos en ese aspecto, que ya permita poder pagarlo mediante formulario de Claraguate. Pero como solución es esa, colóquele más hojas de papel bond y ahí pega las estampillas. Muy bien. Eso es lo que, por si en algún momento usted tiene ese caso, ¿verdad? En particular, porque cuando llegue el testimonio, no se lo van a inscribir porque no lo pagó de manera correcta el impuesto. Entonces va a tener que volver a pagar las estampillas, habiendo ya pagado el formulario de Claraguate. Y este es el aviso, este es un ejemplo también de aviso, algo sencillo. En cumplimiento de la instalación del artículo 40 de la ley de organismo judicial, usted aviso que con fecha tal y tal autoriza el instrumento público número 21 mediante el cual fue protocolizado el documento proveniente del extranjero cuyos datos de interés son lugar y fecha, notario autorizante, otorgante, mandataria, objeto del acto, impuestos pagados. Esto es el aviso. Además, usted abajo le va a colocar su nombre, su clave, su colegiado, firma y sello, y ese es el aviso, es una hoja simple. No lleva copias, solo es la hojita simple y le van a dar la constancia de usted haber presentado el aviso. Y el testimonio especial, no coloqué un ejemplo porque ese sí va a ser igual que cualquier otro testimonio especial. Ahí usted va a pagar el timbre notarial por el ejercicio de la profesión, pero una protocolación pues paga 10 quetzales el timbre notarial. Lo pega en el testimonio especial, que por cierto en el testimonio especial no es necesario que usted coloque que se cubrió con tanto impuestos. No es necesario, no es una obligación. Esto es el aviso. Y esto es importante tomarlo en cuenta en aquellos documentos que vengan del extranjero. Estos principios los tenemos en el capítulo 2 de la ley del organismo judicial. Y es importante, ¿por qué? Porque aunque el documento venga con la apostilla o con los pases de ley, sea traducido al idioma español y sea protocolizado, eso no implica que el documento va a tener eficacia jurídica. No lo implica. Puede ser que cuando usted escriba ese mandato le diga, no, mire, ese mandato no cumple con los requisitos con los requisitos legales de un mandato que deba ser ejercido en Guatemala. Puede ser que lo que quieran es divorciarse y le envían un mandato general. Le van a suspender la inscripción porque no cumple con requisitos el fondo del documento. Aunque venga con los pases legales, aunque haya hecho la traducción, aunque esté protocolizado, hizo todo eso para nada porque no se va a inscribir. Y hay que volver a enviar otra vez el documento, si es el caso. Entonces estos principios hay que tomarlos en cuenta. El locus regit actum, que habla de las formalidades externas. Estas formalidades externas sí van a ser las reguladas en la legislación de donde viene el documento, no las que tenemos en el código de notariado. La lex loci celebrationi son las formalidades de fondo, que ahí habla este artículo de que se tiene que hacer con las formalidades del lugar donde se celebra. Sin embargo, este principio, el aplicable es el tercero, el lex loci ejecutioni, que es el lugar del cumplimiento.
el fondo tiene que tener concordancia con el lugar donde se va a cumplir. Por eso muchas veces cuando se envían compraventas, mandatos, normalmente no los hacen notarios extranjeros, sino que notarios guatemaltecos radicados en el extranjero, porque ellos tienen mayor conocimiento de la institución de compraventa o de mandato, para que tenga eficacia jurídica. Estos principios son importantes que los tengan en cuenta, son el capítulo 2, el artículo 27, el artículo 28, mejor dicho, hay más principios. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Extrínsecas, hablamos externas, forma, no el fondo, la forma. Artículo 29, las formalidades intrínsecas, es decir, fondo, de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Pero el artículo 30 regula el lugar de cumplimiento de los actos. Si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en el lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución. Entonces, aunque el documento sea otorgado en el extranjero, tiene que cumplir con requisitos si se va a ejecutar aquí en Guatemala. Y un principio muy importante de nuestra legislación, que en el caso de hoy pues estamos aplicando en derecho notarial, pero se aplica en derecho penal, en derecho laboral, administrativo, civil, mercantil, en los procesales, es este principio de hermetismo del orden público. Me acuerdo que cuando uno empieza a ver penal y empieza a ver la extraterritorialidad de la ley, lo primero que hablan es de el hermetismo del orden público. Y aplica también en derecho notarial. Y lo tenemos regulado en el artículo 44 de la ley del organismo judicial, que regula que no tiene validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países. Y esto es lo importante para el notariado, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República de Guatemala o contravienen el orden público. Entonces, este puede ser otro razonamiento para que a usted no le inscriban un documento, porque menoscaba la soberanía nacional, contradice la Constitución o es contrario al orden público. Un matrimonio de una persona de 30 años con una niña de 13 años, tal vez en otros países es válido. Sin embargo, en nuestra república no. Y es contrario al orden público. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Actividad del notario en el extranjero. Cuando empezamos a hablar, pues les dije que habían dos grupos de documentos provenientes del extranjero. Unos que eran los autorizados por funcionarios extranjeros o notarios extranjeros, ya sea el sistema latino o sajón. Y el otro grupo eran aquellos documentos que vienen del extranjero, pero son autorizados por funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, siempre y cuando sean notarios, o sean autorizados por notarios guatemaltecos en el extranjero. Eso lo tenemos en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien en circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizar los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. Y aquí es lo importante, la protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Entonces, ese artículo habla de que es una protocolización por mí ante mí y que se tiene que pagar el impuesto en el documento original. Entonces, eso es lo importante de este tipo de protocolizaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre un documento
autorizado por un funcionario extranjero o por notario guatemalteco o funcionario guatemalteco. La diferencia más grande es que cuando es autorizado por notario guatemalteco no requiere los pases de ley ni el apostillado. Únicamente el notario lo autoriza en el extranjero, el funcionario público, el diplomático, que sea notario, y lo envían, lo remiten al país. Y desde que usted está con el documento ya puede protocolizarlo. No tiene que llevar a cabo pases de ley, no va a ir una apostilla con él. Y también no lo va a traducir, porque supongo que el notario guatemalteco lo va a redactar en español, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo mejor cuando uno va a solicitar un documento del extranjero, como puede ser un mandato, muchas veces es mejor que lo autorice un funcionario, un diplomático consular guatemalteco o un notario guatemalteco. Primero, porque él tiene conocimiento de legislación guatemalteca, entonces lo va a redactar para que surta efectos jurídicos en Guatemala. Y segundo, porque se está ahorrando esos pases de ley o la apostilla. Aquí no me voy a extender tanto en la explicación, porque al final las obligaciones son las mismas. Hay que protocolizarlo, hay que dar un testimonio especial y el testimonio al interesado, que ese testimonio va a ser igual que este. El impuesto fue cubierto en el documento original, eso está bien. Hay que dar un aviso. Y las obligaciones son las mismas. Entonces, en Guatemala, el notario tiene esa bendición, que además de ser abogado, él puede actuar no solo en su residencia, en su domicilio, que sería la jurisdicción departamental, sino que puede actuar en cualquier departamento de la República. Y si se dan cuenta, puede actuar incluso en el extranjero. Hay muchos notarios que lo que hacen es que cada cierto tiempo se van digamos, a Estados Unidos, se van unas 2 semanas. Y ahí aprovechan para redactar todos los instrumentos que la gente le solicita. Y cuando vienen al país, proceden a protocolizarlos e inscribirlos. Entonces, usted como notario puede hacer hasta eso. Es una bendición la profesión, la verdad. Por supuesto, tendría que dar un aviso previo para hacer constar que usted se va a ausentar del país. Y otra cuestión que les quiero hacer la acotación. Si leí la lectura del artículo 40, nos dimos cuenta que usted va a autorizar en papel simple, es decir, en hojas de papel bond. ¿Por qué? Porque las hojas de papel sellado para protocolo no pueden salir del país. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, no pueden salir del país. Usted va a autorizar en papel simple, papel bond, y cuando regresa, pues lo protocoliza. Por supuesto, cuando redacta en el extranjero, que redacte un mandato, digamos, lo único que va a cambiar de un mandato redactado en el extranjero y acá es el lugar, y también que no lleva un número de correlativo del número de instrumento público. ¿Por qué? Porque lo está redactando en hojas de papel bond, más parecería un documento privado. Entonces, esto es lo importante en documentos provenientes del extranjero. No sé si tienen alguna duda respecto a este tema. Creo que es el momento importante para resolverla. Si no les quedó claro algo, si necesitan que me extienden algo, pregunten con toda confianza. Sí, compañera Claudia, cuéntenme. Licenciado, por ejemplo, en este caso, como el ejemplo que usted colocó de la bendición que tienen los abogados de poder trabajar acá y poder ir, por ejemplo, a Estados Unidos a redactar documentos. En este caso, por ejemplo, si uno viene y viaja a Estados Unidos a redactar cualquier documento, al hacerlo allá lo tendría que redactar como una apostilla.
No. Usted lo redacta ya en hojas de papel bond. La única diferencia que va a haber es que no va a llevar número de orden, digamos. Porque en protocolo lleva la primera, 1, 2, 3, 4, no sé hasta cuántas. La única Ujú, diferencia va a ser que no le va a poner orden. El lugar va a cambiar porque va a ser en Estados Unidos. ujú. Y el documento autorizado por usted notaria no tiene otro requisito. No tiene que llevar pases de ley, no tiene que llevar apostilla, ninguno. ¿Y por qué no necesita otro requisito? Porque usted, notaria, ya está registrada en Guatemala como notaria. Entonces, las autoridades de la República, que digamos el archivo, ya tienen conocimiento que usted es notaria. Ujú. Por eso es que no necesita ninguna legalización de su firma. Por eso Ah, bueno. mismo. Entonces redacto allá en hojas de papel bond, digamos que 3 hojas, y firma el cliente allá en Estados Unidos, y cuando yo me vengo de regreso a las 2 semanas, por ejemplo, me traigo todos los documentos que hice en papel bond, Ujú. los traigo, no paso por ningún lugar allá en Estados Unidos, No es ningún necesario que consulado, ni nada. Y nadie no, me autoriza ni me legaliza lo que yo ya hice, ¿verdad? no, Va, eso no. entonces solo me firma el cliente y me regreso para Guatemala, y al estar aquí en Guatemala ya pues se hace la protocolización y Ujú. terminó. Y terminó, paga el impuesto al que está afecto el contrato, protocolista, extiende los testimonios, da el aviso respectivo y ahí terminó. Ujú. Ah, Es bueno. más sencillo. A veces también, mire, también hay notarios que viven directamente en Estados Unidos. En Los Ángeles viven muchos notarios. Entonces, uno tiene varios conocidos que son notarios. Entonces, si hay una persona que, digamos, se quiere divorciar en el país y necesita Ujú. hacer un mandato, se le habla al notario, mira, fíjate que hay esta persona, autorizar el mandato y lo envías, porque es más sencillo. O sea, Pero el notario que vive en Los Ángeles, por ejemplo, está registrado aquí en Guatemala. sí, tiene que estar habilitado, tiene que estar al día con sus colegiaturas. Y aparte, y si ejerce allá en Estados Unidos como tal, también se ha de registrar allá en Estados Unidos. Tendría como que doble trabajo. No, porque él, No. como notario guatemalteco, solo puede autorizar documentos que van a surtir efectos en Guatemala. Ah, Ahora, si ya. quiere ser notario en Estados Unidos, tendría que cumplir con los requisitos de Estados Unidos. Y el documento ingresaría, si en el caso fueron guatemaltecos y ya es ciudadano y se inscribió, está autorizado para ser notario sajón, digamos. El documento cuando ingresa como que fuera un notario extranjero, Aunque él es guatemalteco. aunque él es guatemalteco, porque en realidad él está actuando como notario extranjero. Y entonces Porque ahí sí tendría que trabajarse como apostilla o sí, habría que legalizar la base. firma de él, la apostilla y lo demás, y protocolizarlo. Ya. Gracias, Liz. Ahí está. Fíjense que en la pregunta de la visa de trabajo, la mayoría de colegas que conozco no tienen una visa de trabajo, sino que van, legalizan y se regresan. Van como turistas de viaje, Liz. Sí, se van como turistas, de verdad. Porque igual no se puede, nadie se puede dar cuenta, pienso yo, de que usted fue a hacer un trabajo allá. Sí, como el documento no va a tener ningunos efectos en Estados Unidos, sino acá. Ujú. Ya. La otra cuestión es que las autoridades gringas se den cuenta de que usted está obteniendo ganancias, ahí la van a hacer pagar impuestos, pero en Estados Unidos todos pagan impuestos. Ah, ya. Pero sí, miren, Ah, también buenos hay días. otro. Sí, cuéntenme. Fíjese que tengo una duda con respecto al testimonio especial en estos documentos, porque en el artículo 40 dice que el testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Entonces, no sé cómo sería eso, licenciado. Es las fotocopias que usted le va a hacer al No hay documento. que, no hay que insertar nada en el testimonio. No. No, es que por eso habla de forma transcrita, que es aquel testimonio de las partes conducentes. O Ah, la entonces es reproducción. prácticamente lo mismo, ¿verdad, licenciado? Por las fotocopias. Sí,
Que mire, de forma transcrita ya no se utiliza, es raro que utilicen, la forma más práctica es con las fotocopias. Entonces un testimonio especial igual saca las fotocopias de la razón, 50 centavos por hoja por el testimonio especial y paga el timbre notarial. En este caso serían 10 quetzales por la protocolación. Sí, licenciado, no me había quedado claro. Perdón, gracias. No se preocupe, por eso les digo, si tienen alguna duda, pregunten. Entonces entregan el testimonio especial, les dan su constancia de presentación y ya. Por eso es que no les puse un testimonio especial como ejemplo, porque es igual que los otros. Ese sí es igual, no cambia. Licenciado, Entonces, buenos días. buenos días, cuenten. Ya, entonces con una consulta. Entonces, cuando el documento viene del extranjero, debe de traer la apostilla respectiva, ya Ujú. que si el notario no es de Guatemala, ¿verdad? Ajá. Y Sí. aquí cuando se recibe el documento, entonces aquí ya solo se protocoliza y se pagan los impuestos. Si es autorizado por notario guatemalteco. Ahora, si viene, bueno, si viene con la apostilla, sí, solo protocoliza. Si viene en idioma español. Solo se protocoliza, se paga impuestos, se extienden testimonios y el aviso. Ya. Y con otra consulta, Cuente. ¿qué pasaría si en dado caso el documento viene sin la respectiva apostilla? Esa se tiene que volver a remitir al país de origen donde se realizó para que lo realicen. Sí, tendríamos que enviarlo para que lo legalicen la firma al notario extranjero, al funcionario extranjero. Porque al momento que usted lo protocolice y lo quiera y lo trate de inscribir, no se lo van a inscribir porque no trae los requisitos legales. Y eso lo hace ya el notario que hizo el documento allá en el país extranjero. Tendría que ser el interesado, la persona que otorgó el documento. Porque las O sea, personas... en este caso no, ya no es responsabilidad del notario, por decirlo Notario, así, sino que es del interesado. sí, lo que pasa es que el notario sajón al final solo legaliza la firma. Él lo tiene Ah, que, él o ella, el interesado tiene que llevarlo a la Secretaría del Estado que la autorizó al notario para que legalicen la firma del notario. Porque los notarios sajones, digamos, en los Estados Unidos, ellos tienen una licencia y normalmente es en la Corte del Estado que les da una licencia por 3 a 5 años para ser notarios. Y ahí tienen el registro de todos los notarios. Es igual que cuando usted como notaria guatemalteca va a enviar un documento autorizado por, digamos, una compra, un acta notarial. Usted autoriza un acta notarial y esa acta notarial va a ser enviada al extranjero. Tiene que enviarlo, tiene que llevarlo al Archivo General de Protocolos para que ahí le legalicen la firma a usted como notario. Entonces ellos hacen más o menos lo mismo, únicamente que ahí sería la Corte del Estado que legaliza la firma del notario. Pero sería el interesado el que lleva el documento. ay, muchísimas gracias, Lucía, le agradezco bastante. Entonces cuando viene aquí, si trae apostilla y viene redactado en español, pues solo lo protocoliza. Primero paga el impuesto, ahora lo protocoliza, extiende testimonios al aviso y ahí está. En palabras más sencillas. Ahora si viene con pases de ley, lo recibe usted, lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores de acá. Después ya puede proceder a traducirlo, protocolizarlo, pagar impuestos. Pero le agrega un paso más en realidad de lo que tendría que hacer únicamente. No Licenciado, perdón, y con otra consulta, cuénteme. eh, ¿se le puede pedir, se le puede solicitar al notario del extranjero que el documento se haga en español para evitar la traducción acá en Guatemala? Sí, mire, ahora en lugares como Los Ángeles creo que se habla más español que inglés. Entonces hay muchos notarios que son latinos y los redactan en español. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Ahí es que el interesado busca un notario que pueda redactar en español. No necesariamente lo van a redactar en inglés. Así como el que yo les enseñé aquí. Este lo redactó un notario extranjero. Por supuesto, a él, al interesado se le envió un proyecto
del mandato para que surtiera aquí efectos. O sea, para facilitarle a nuestro cliente la vida, digamos, se te envía el proyecto y con el notario extranjero, pues, que te lo autorice. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. No sé si alguien más tiene otra duda. Yo, Silic, disculpe, buenos días. Bueno, ya cuento. Una consulta. ¿Qué pasa si en el extranjero otorgan un mandato, pero en el mandato pues lo redactan en inglés y todo? Al momento de hacer la traducción jurada acá, traducen el nombre de la sociedad o de la empresa que está otorgando el mandato. Ujú. En ese caso, al momento de escribir en el archivo de protocolos, si se mete la traducción jurada con el nombre de la sociedad ya traducido, puede surtir que un efecto de no inscripción. En realidad no, porque recuérdense que los nombres tienen que escribirse como de la forma que se encuentran inscritos, digamos. No se podría traducir el nombre. Si el nombre Entonces, de en la ese caso, sociedad, había que corregir la traducción jurada que hicieron, ¿verdad? hay que hablar con el traductor y decirle, mire, fíjese que me tradujo esto, pero esto no se traduce, es el nombre. Esto no tiene por qué Ok. traducirse. Pero hay que darse cuenta antes de hacer la protocolación, Ok. porque Ahora si ya lo hizo, ahí no hay forma de solucionarlo, porque ya va inmerso en el documento, ya no se puede extraer la traducción jurada si ya lo protocolizó. Ni el documento original se puede extraer ya del protocolo, porque se entiende que desde que usted lo protocoliza, eso va a pertenecer al protocolo y ya no puede usted extraerlo. Entonces siempre fíjense bien, lo que dice el compañero es muy importante, la verdad, que el traductor o traductora jurada haga bien la traducción, porque se equivocan muchos con los apellidos, nombres a veces. Pero digamos que si en ese caso se confundieron y hasta se protocolizó, para arreglarlo hay que empezar de nuevo el proceso. Si ya está protocolizado, sí, sí es un error muy grave. Que vuelvan a mandar todo otra vez y desde cero otra vez. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Es como el caso de que el documento no venga bien elaborado, que sea, como les decía, para un divorcio voluntario y sea un mandato general. Se hizo ya todo el proceso, pero no lo van a inscribir por eso. Y hay que volver otra vez a redactarlo allá, pases de ley o apostilla, enviarlo, traducirlo o no, y protocolizarlo. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Por eso uno recibe la traducción, la empieza a leer, porque hay traducciones. Mire, tuve una defunción, pero la defunción venía con los boletos del avión, venía con, no me acuerdo que otros más documentos. El problema fue que cuando inscribieron la defunción del señor, a él le colocaron Ramiro Pérez, también conocido como Jaime, no sé qué. Y el problema fue que él, esa identificación no la tiene en la República. Entonces, cuando yo quiero inscribir la defunción de ese señor, no me la escribieron por lo mismo, porque la persona aquí no se identifica así. Otro problema. Entonces hay que ser muy cauteloso con todo eso. No sé si tienen otra pregunta, miren, en ese momento ahí están haciendo preguntas muy interesantes para seguir extendiéndonos más. Cualquier duda. Licenciado, yo tengo una duda, siempre en la línea de que se haya cometido un error al momento de redactar el documento o en el momento de su traducción a nuestro idioma. Ujú. Si el documento tiene problemas y no es inscribible, se tendría que redactar un nuevo, por ejemplo, un nuevo mandato. Pero en ese nuevo mandato se tiene que incluir alguna cláusula que rescinda el anterior o solamente se hace la corrección debida y listo. No se rescindiría. Le entiendo de dónde va el punto. Pero como nunca surgió efectos jurídicos. Ah, muy bien. Gracias, Porque licenciado. la rescisión tendría que enviarse también eh, igual tendría que redactarse, enviarse pases de ley, apostilla y inscribirse. Para que proceda la rescisión tendría que protocolizarse, hacerse anotación en el otro mandato, entonces sería
bastante más trabajo. Entonces no se rescinde, solo se envía otro mandato. Porque Muchas miren, gracias. hay, y lo peor, ¿saben qué es? Que a veces se lo inscribieron en el registro, en el registro de poderes, pero el que lo calificaba mal es el juzgado. Entonces, llevó pases de ley, llevó traducción, se inscribió, el mandato ya está vigente, pero el juzgado no lo acepta por tal circunstancia, como puede ser en divorcios que a veces cuando se van a garantizar pensiones alimenticias, pues quieren que establezca en el mismo mandato que van a aceptar o van a conciliar, y a veces en los mandatos no le dan esa facultad. Entonces, aunque el mandato ya está inscrito, es ineficaz para ese acto. Entonces, puede surgir también esto. La persona que levantó la mano, cuénteme. No vi el nombre, disculpe. Licenciado, buenos días. Buenos días. Bueno, Eh, pues bueno, de lo poco que he visto que del extranjero pues vienen mandatos, temas de casamientos, pero la duda es, desde el extranjero puede venir una compraventa, por ejemplo, hecha por un funcionario de Estados Unidos, donde una persona vende su propiedad aquí en Guatemala. sí, sí puede venir, pero tiene que cumplir con los requisitos. Y Pero sí viene. esta escritura la podría hacer un funcionario totalmente extranjero, o también la podría hacer un notario guatemalteco que viaja, por ejemplo, a Miami y él hace ahí el documento con el caso que estábamos viendo. Mira, en el caso de una compraventa, la tendría que hacer un notario extranjero o un notario guatemalteco, un funcionario no, porque cuando doy el ejemplo de funcionarios, porque hay certificaciones que emiten los países, cuando doy el ejemplo de funcionario. Pero en el caso de un contrato entre particulares como una compraventa, tendría que ser un notario extranjero o un notario guatemalteco, o ahí sí un cónsul guatemalteco que sea notario. Ya. Entonces, Yo no sé si recuerdo mal, pero hay alguna parte donde donde vimos en los cursos normales que en el tema de inmuebles había como una restricción para documentos provenientes del exterior. pues yo nunca he visto una restricción. O Si sea, usted es el propietario porque esa tendría que ver, si usted es el propietario del bien, usted tiene toda la libertad de poder venderlo, ya sea aquí en Guatemala o en otro país. se encuentre donde se encuentre, usted puede emitir la compraventa y mandarla. Eso es otra cuestión de cuando hablamos de las reservas del Estado. Si usted se lo va a vender a algún extranjero, ahí sí hay un poco de prohibiciones, ¿verdad? Pero si es un bien que no se encuentra dentro de ninguna reserva del Estado, sí, usted lo puede vender a cualquier persona, a un extranjero. Por supuesto, tiene que llenar requisitos de una compraventa guatemalteca, es decir, antecedentes del bien, que usted es propietario de tal bien, con tal inscripción, con las medidas y colindancias que se encuentran en el registro, que por tal precio usted vende a la persona tal y tal el bien. Tendría que hacer el saneamiento de ley en ese documento. Entonces tiene que cumplir al final con requisitos de nuestra legislación para que pueda ser inscrito. ¿El saneamiento de ley a qué se refiere? Hay que aprovechar. El saneamiento de ley es aquella cláusula donde usted dice, bueno, como el vendedor estipula que sobre el bien no pesa ningún gravamen, limitación. Ajá. Bueno, perfecto, licenciado, esa era mi duda, gracias. Sí, entonces, por eso les decía yo al principio que cuando son un mandato para pagar el impuesto no cuesta porque son 2 quetzales en un especial o 10 general. Pero si es una compraventa, sí, porque solo se puede pagar en especies fiscales y puede ser que sean 3,000, 5,000 de impuestos. Y como por la ley de organismo judicial no se permite acudir a los formularios de Claraguate. Entonces lo que les decía yo de agregar hojas bond al documento original para pagar el impuesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un tema que tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto. Al final, la actuación notarial como tal va a ser la protocolación. Eso es su actuación notarial.
Pero por supuesto usted le va a tener que ayudar más al cliente, traducirlo, buscar el traductor jurado, protocolizarlo, ver los impuestos, porque usted como notario tiene que ver mucho impuesto, saber cuánto va a pagar, dicho bien. Y habiendo visto ese tema, pues en esta clase no me va a dar tiempo de ver este tema de la jurisdicción voluntaria, pero sí quiero hacer hincapié en ciertos temas. Otra acotación. En el libro del doctor Neri Muñoz establece después de esto la representación. Que la representación pues no es otra cosa que actuar en nombre de otra persona. Sin embargo, creo que ya vimos la representación en las clases cuando estábamos viendo la introducción de la escritura pública, entonces me parece redundante volver a ver el mismo tema. Entonces lo que voy a hacer es, cuando le traslade este material, que es ya el segundo parcial, les voy a trasladar un material. Primero voy a pedir autorización al autor, que es el licenciado Juan Carlos López Pacheco, para que lo puedan tener, que habla de la representación y qué persona ejerce la representación. Es un documento muy bonito, la verdad. Excelente documento del licenciado Pacheco, muy buen profesor, bastante complicado, pero muy buen profesor. Entonces le voy a preguntar si me autoriza. Yo creería que sí, pero igual hay que preguntar. Y se lo traslado junto con este material para que puedan ver la representación, que no solo les va a servir para esta clínica, sino que créanme que para el ejercicio profesional. Entonces, esta jurisdicción voluntaria, compañera Claudia, dígame. Ay, disculpe, antes de que pase a jurisdicción voluntaria, es que a mí me quedó duda, ¿cómo se hace la apostilla? ¿Ya existe un formato? ¿Hay que ingresar a una página? Porque yo miro que es como que fuera un diploma, disculpe mi ignorancia. Ajá. Mire, el formato ya está establecido en la Convención de la Haya. Este es el formato oficial. Puede cambiar el idioma, menos el título, que está en francés. Ya. Entonces, la autoridad respectiva, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí en Guatemala, uno lo que hace es que se mete a la página, hay que crear el usuario en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí le pide a uno que envíe el documento que va a protocolizar, que va a apostillar. Lo envía, paga el impuesto, que son 10 quetzales por la legalización. Y entonces, en 4 días o menos, el ministerio le reenvía a usted esta apostilla. Es el ministerio el que la envía. Y en el caso de documentos extranjeros, es la corte respectiva la que realiza la apostilla y se lo da. Ah, entonces, si yo como abogado quiero hacer una apostilla, uno tiene que mandar el documento que va a querer enviar a otro país, ajá, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo manda por correo. O lo va a ir a dejar físico. El físico ya no se está haciendo. Ahora todo es de forma virtual. Hay una página del Ministerio de Relaciones Exteriores, usted crea su usuario. Ahí mismo le da la opción de subir el documento, lo sube, le aprueban el documento de esa página, porque para que le den la apostilla ya tiene que ir legalizado por la autoridad. En el caso de que usted lleve a cabo un acta notarial, la lleva ante el Archivo General de Protocolos para que le legalicen a usted la firma como notario. Cuando ya está legalizada su firma, ese documento lo remite al ministerio. En el ministerio se cerciora que está legalizado y se lo aprueban. Entonces le aprueban el documento y le dicen, bueno, está aprobado, pague la legalización. Usted en formulario de Claraguate paga los 10 quetzales, remite los datos del formulario y a los días le llega la apostilla. Ah, ya. Muchas Pero gracias. En Guatemala, porque es uno de los 21 países que sí acepta que están trabajando con la apostilla electrónica. Entonces, en eso sí estamos bastante adelantados, que ya trabajamos con apostilla electrónica. Y la verdad es que en la actualidad ya mejoró bastante la página del Ministerio de Relaciones, porque al principio hasta 15 días para que le dieran a uno para que aprobaran el documento siquiera. Eso es, si por ejemplo uno va a mandar un documento a otro país donde también trabaje apostilla, que esté con la convención que usted nos explicó. Sí, ahora si se va a mandar a otro país donde no está en la convención, por lo tanto no se trabaja o no se acepta la apostilla, hay que trabajar pases de ley. Pases de ley. Igual con el ministerio, antes de ir al consulado de ese país.
Gracias, Lick. Ahí estamos para servir. Entonces pasamos a, no me va a dar tiempo jurisdicción voluntaria, pero si se acuerdan de la definición del notario de ese congreso jurídico, hablaba que es aquel profesional del derecho encargado de una función pública, la que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando el instrumento para guardando el original y extendiendo copia de este. Más o menos la definición, la verdad es que no la tengo concretamente, pero más o menos de ahí. Entonces, además de eso, hay que agregarle la definición de notario guatemalteco. En nuestro caso también se pueden llevar asuntos de jurisdicción voluntaria. Bueno, nosotros vimos teoría del proceso, nos explicaba que la jurisdicción es aquella facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Esa es la jurisdicción. Y siempre que hablamos de jurisdicción nos imaginamos problemas, porque es pleitos al fin de cuentas, ya sea con particulares o el propio Estado contra usted. Pero hay litis, hay pleito. Pero también hay otra clase de jurisdicción donde usted tiene un problema, porque nadie acude ante un juez o ante un notario si no tiene, en el caso de jurisdicción voluntaria, algún inconveniente. Quiere cambiarse el nombre, en algunos documentos tiene diferente el nombre, falleció un familiar y quiere llevar a cabo el proceso sucesorio, entonces acude ante un juez. Pero es jurisdicción voluntaria porque en realidad no hay otra parte que hasta ese momento esté peleando con usted a litis. Hasta ese momento, porque puede haber litis y ahí ya se lleva otro proceso. Pero en Guatemala el notario, además de que tiene el título de abogado, tiene el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales y que puede trabajar en el extranjero, también tiene esta, como ya lo dije varias veces, bendición de poder también llevar temas de jurisdicción voluntaria, donde no hay litis. Uno de los principios de derecho notarial es que actúa en la fase normal del derecho. Y aquí, como no hay litis, se cumple a cabalidad ese principio. Una persona acude ante usted, tiene algún inconveniente, y radica ante usted estas diligencias voluntarias, sea un sucesorio intestado, cambio de nombre, una identificación de tercero, una reposición de partida, una rectificación de partida. Entonces, todo esto de jurisdicción voluntaria vamos a verlo en las clases posteriores, tratar de adentrarnos en los temas, en la mayoría de temas posibles. Como les había comentado, esta semana les voy a enviar el material, los dos materiales, esperemos, y también les voy a llevar las instrucciones del protocolo que tienen que presentarme en noviembre. Entonces, lo voy a enviar esta semana en clase, ahí están pendientes. Y cualquier duda que tengan respecto al protocolo, lo leen bien, lo resolvemos el día sábado, primero Dios, que tengamos clase. Entonces, por el momento, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan aprendido un poco. Aquí aprendemos todos. Y que tengan un feliz fin de semana, un feliz inicio de semana. Y pues, ¿quién levantó la mano? Disculpe. Lick, buenos días. Yo solo tenía una duda, pero fuera del tema. No sé si podría Gracias, licenciado. responderme así. No sé si se puede. Es que fíjese que yo el día del parcial tenía una dificultad para el internet, ¿verdad? Pero al final yo mandé mi parcial, pero mi asistencia no sé si la envié, porque al final la envié tarde porque yo cargaba y no me dejaba enviar, pero al final envié una, pero después del horario, entonces no sé si habría problema, ¿verdad? De qué rato le quería comentar, pero como no habían clases. Sí, es que no hemos tenido muchas clases, lamentablemente. Mire, si envió el parcial dentro del horario, no hay ningún problema. Ah, va, y aunque haya enviado la asistencia tarde, pero sí envié, sí, mi parcial sí lo hice, sí lo envié yo, estoy Sí, porque seguro. lo que pasa es que cuando me envían el parcial hasta abajo dice hora y día y hora. Entonces ahí no hay ningún problema. Ah, entonces ahí sí tendría mi asistencia. Sí, Ah, la verdad es que yo lo que estoy revisando son los parciales, no toda la asistencia porque es un montón. va. Por Gracias, lo menos, licenciado. ahí Lo estamos para agradezco servir. mucho. Gracias. Las personas que levantaron la mano. Hola, buenas tardes, licenciado. También con lo del examen, fíjese que creo que estaba llenando la última serie, creo que era una auténtica, no me acuerdo muy bien.
y por error le di enviar, pero todavía me faltaban como 2 preguntas que estaban como en medio del examen y sí las sabía, ¿verdad? Pero yo estaba contestando primero lo más largo, que era hacer como pedacitos de lo que redactan los notarios. Igual lo volví a llenar, no sé si me va a valer el primer examen o el segundo, porque se podía volver a enviar. Sí, mire, varias personas me enviaron no varios, pero sí algunos me enviaron. Imagino que es por ese inconveniente. Sí, estaba redactándolo y por teclazo le di enviar y no lo había terminado, me faltaban como 2 preguntas. Sí, mire, ya en los laboratorios me pasó eso, que unas personas me enviaron 2 veces y en el primero, pues algunas respondieron, en el otro, perfecto. Pero sí lo enviaron dentro del horario, entonces ahí no hay inconveniente, yo me fijo en eso. Ah, muchas gracias. Ahí está. Gracias. Para servirle. Sobre las clases presenciales este año, miren, yo la verdad es que no creo que regresemos este año. Habría que tener preparada la U, ya tener todo el sistema para regresar. No creo que regresemos. Sería muy complicado. No, para mí que no, hasta el otro año. Esperemos. Bueno, esperemos porque no sabemos si vuelven a cerrar otra vez la U. Entonces, si no hay otra pregunta, pues feliz fin de semana, feliz inicio de semana y nos vemos el otro sábado de esta manera. Licenciado, perdone. Cuénteme. Perdón, licenciado, tenía una duda, no sé si podría responderme. Dígame. Fíjese, licenciado, que tengo un caso, por ejemplo, de que mi hija, yo la reconocí únicamente con mis 2 apellidos. Ahorita mi esposo, pues él quiere reconocerla, pero pues, él no es el papá biológico, entonces ella ya está en 4º grado. Entonces yo digo, ¿será que no habrá problemas con sus certificados de estudio que anteriormente habían salido con unos apellidos y ahorita por esa modificación? ¿O cómo sería ahí, licenciado? Miren, Perdón. en esos casos no hay inconveniente después. Usted dice por identificación de persona, me imagino, porque va a aparecer con otros apellidos. Sí. No, en este caso no hay problema. El inconveniente que yo le veo es que alguien reconozca, porque lo va a reconocer mediante un formulario y ahí está declarando juramento que lo que está diciendo ahí es cierto. Entonces, antes de hacer eso, piénsenlo bien por ese tema. Ah, sí, muy bien. Sí, Vale, mire, gracias. yo esos temas de familia los miro mucho, entonces solo piensen bien eso. Sí, pues, pero después no existe un problema, digamos. No, porque en la en los- certificación de nacimiento va a decir que en tal fecha acudió el padre de la menor a reconocerlo. Ah, ya. No es Sí, que le porque ahí aparezca sí. solo el nombre de la nada, va a aparecer la anotación. Va a decir que en tal Renata, eso, ¿verdad? La modificación, digamos. sí, atrás va a aparecer la anotación. Ah, sí, pues. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ahí estamos para Feliz fin de servirle. Entonces, las notas las voy a subir cuando me autorice la coordinación. Entonces, estoy pendiente de que me autoricen las notas únicamente. Porque sin eso no puedo. Así que si no hay más, pues feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Buen fin de Gracias, semana. licenciado. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.